Ya he contado muchas veces y ya aburro con eso, aparece en los escritos, que nos reuníamos ya exiliados con el doctor Arrevalo los días miércoles. Él nos invitaba a tomar té. Sabía que el té no nos gustaba, pero tomábamos té. Y platicábamos de política. Y siempre tenía un acento dirigido hacia Arbenz, en contra, por supuesto. Nosotros ya teníamos entonces conciencia de que Arbenz era realmente un revolucionario que pretendió en Guatemala hacer lo que no se pudo por la frustración que conocemos. Pero era constante el doctor Arevalo en atacar con mucho cuidado a Arbenz, y nosotros también, sin hacer polémica con él, en tener una posición, digamos, proclive a Arbenz. Como la historia da sus lecciones, cuando leemos ahora la correspondencia entre Arevalo y Luis Cardoso de Aragón, notamos el desvanecimiento revolucionario de Arevalo, al grado de que, un detalle, cuando quiso recoger la bandera que Arbenz había dejado botada en las calles, como él decía, y participar en una elección para ser por segunda vez presidente de Guatemala, el gobierno de Idígoras, o sea, el propio presidente Idígoras, le exigió que para poder entrar a Guatemala a participar en su campaña cumpliera con dos condiciones. Una, declarar que no era comunista, y otra, declarar que no tenía nada que ver con la muerte del coronel Arana. Arevalo escribió la carta a Idígoras y le dice que no es comunista y que no tuvo que participar en... Yo tengo ese documento. Es decir, Arevalo llegó al extremo de supeditarse a lo que el general Idígoras le exigía. Yo creo que ahí está aquella frase de Cardoso que vos has repetido muchas veces. Arevalo fue un gran presidente y un pésimo expresidente. Exactamente, ahí está, sí. Hombre, fue embajador de Arana. Después viene eso. Fue embajador de Arana en Chile. ¿Dónde está el filósofo, el gran maestro que nos enseñó tantas cosas en su periodo de presidente, siendo embajador del presidente que quizás ha agotado más sangre de guatemaltecos en este país? Hay un grito que nosotros pronunciamos con mucho amor. Amor, eso se podría decir, que era el grito de ¡Viva Arevalo! Me acuerdo que todavía habló José Luis Valcárcel conmigo, me dijo, acaba de entrar, fue el 1 de enero, ¿de qué? Cuando entra Fidel Castro a La Habana. Me dice, acaba de entrar y se hizo una manifestacioncita que éramos unos 200 o 300 al momento de Martí. Y los gritos eran ¡Viva Arevalo! ¡Viva Arevalo! Pero ¡Viva Arevalo! Era dicho con mucha gana, ¿no? Y cuando estábamos en el monumento de Martí, se oyeron las sirenas que venían a capturarnos y nos refugiamos en una cantina que había enfrente que se llamaba La Mariposa. Y ya salimos para que no nos capturaran como a las 9 de la noche. No vas a poner eso ahí para que no... Todo está haciendo grabado. para que no vayan a creer que nuestra conciencia... Bueno, pero todo esto a estas alturas, porque ya no tenemos los 13 años que teníamos en aquella época, Carlitos. Y resulta ahora, les hacía hace un rato la observación, de que ahora que es el centenario del nacimiento de Arbenz, han ocurrido muchos sucesos antes de esto. Y la figura de Arbenz ha estado presente y no la de Arevalo. No quiero armar conflicto entre las dos figuras porque cada quien en su lugar, y ya lo dijiste, un gran presidente y un pésimo presidente según Cardoso de Aragón. Pero la figura de Arbenz se hace cada vez más grande, quizás porque significa
con mucha limpieza, con mucha honestidad, lo que nosotros creímos cuando éramos adolescentes. Claro. Han querido criticar para las mujeres actividades de la ordinaria acción sindical. Nada. Y el Centro de la Guardia en toda la Guardia han lanzado en sentido de la ley. La mayoría se les dio ingreso luego de que el féretro hiciera precisamente su ingreso a este cementerio general. Hay algunos problemas con las personas. Pero el mundo quiere por lo menos estar cerca de tocar el ataúd que contiene los restos del general Jacob Arbenz. Bueno, pero ustedes primero fueron arevanistas y habían algunas Ah, canciones. como no, ahí. yo fui chiquilín de Arévalo, No, a ver, de los que salía morongas. Manifestaciones, pues. Ajá. Chiquilín de Arevalo. Es que Arévalo le puso ese nombre, había un grupo donde estaba Tono Mori, que era el Parito, estaba el Par, Ajá. y era el Parito. Y me acuerdo cuando las manifestaciones contra Arévalo, salimos nosotros ya Jorge Torillo sí había ido a la oposición y todo, y salíamos nosotros a deshacer manifestaciones. De eso, ¿cómo es esas cuestiones que te quedan para toda la vida? Ahí hay un personaje, no sé si viene el caso, lo seguimos platicando, que era el Aguachoco. Cuando era yo adolescente me escapaba de mi casa, del Instituto de Varones, y por eso me castigaba y me iba a unos circos que se ponían en los lotes vacíos. ¿Te acordabas que el Circo Mejía, que el Circo Navarro, que el Circo de las Hermanas González? Y me iba con los cirqueros. Y un día llegan 3 tipos descalzos, como se usaba en ese tiempo, con traje, corbata, sombrero y descalzos, con unas guitarras de esas de alambre, que si les daban trabajo y les dijeron, cantan tan mal que no les vamos a dar trabajo. Y era un tipo medio cantinflesco con los bigotes, medio barba, moreno, un ojo blanco y el sombrero. Vayan a tal parte que no saben ustedes lo que es bueno, dijo. Bueno, se me olvidó, pero me quedó en la figura. Pasa el tiempo y en una manifestación de torieístas, como se decía, pasan frente a saliendo de la catedral, esas señoras de negro pasan frente al palacio. Y ahí estábamos, y ahí estaba un maestro nuestro, León Tepalé, arevalista, Nicaragüense, sí. y estaban, y pasan las señoras, y oigo una voz con un tipo que enarbola una caja de lustre, y gritaba, ¡viva Arévalo! ¡Viejas! Vayan a oler los pelos a Monseñor y a los maridos en lugar de estar aquí jodiendo a la revolución, el Aguachoco. Bueno, viene el 18 de julio y nos vamos con Carlos Cal a armar al
con lo que llamamos el castillo de Matamoros. Y de repente estábamos con hambre, porque el levantamiento había sido a mediodía y no habíamos comido. De repente dicen, agarren lo que tengan en las manos, algún recipiente, porque se les va a dar el rancho, gritó un teniente. Entonces hicimos colas todo con nuestro Mauser. Y de repente oigo que detrás de nosotros, provocándonos, yo no tenía en dónde comer, y vacié la cartuchera, unas cartucherotas todavía ubiquistas de cuero, que aunque sea así nos daban 2 tortillas, y ahí echaron los frijoles, y me acuerdo que oigo una voz que decía, aquí sí se jodieron esos chanclecitos con su comida exquisita, el aguachoco con su rifle defendiendo al gobierno de Arévalo. Para mí eso es muy significativo, me da, como te dijera, el aguachoco es un personaje importante en mi vida, vos. Sí, sí. Juan José Arévalo es el hombre ideal para presidente constitucional. Y había otra. Ahora sí que va a quedar Juan José, porque es el único ideal del pueblo guatemalteco que no quiere un cachureco ni un maldito liberal. Yo decía que la campaña de Hermes fue muy alegre, muy vital, se improvisaban cosas, me acuerdo, en ese tiempo se hacían parodias sobre todo de las canciones mexicanas de los corridos. Y me acuerdo y me acuerdo que Roberto Brán Maldonado, un muy buen amigo de ese tiempo, hizo una que comenzaba y se regó por toda Guatemala. En la nueva Guatemala hay un joven coronel, hará la reforma agraria, por eso estamos con él. Hará la reforma agraria, por eso estamos con él. Y tiempo después, cuando ya hice de antropólogo que regresé, me encontré con corridos o con canciones que marcaban esa época, la época de la caída de Armas. Y había una que decía, se me olvida, pero te puedo decir unos pedazos que decía, ay, qué tierras aquellas, la que en Esquipulas Arbel repartió. Ay, mis viejos amores, mi jardín de flores, todo terminó. Una tarde de junio se metió hasta el patio la liberación. La milpa quemaron, mataron al potro y al coche capón. Y terminaba, no me acuerdo, diciendo, mi nombre es Lorenzo. No, yo digo, compañeros, mi nombre es Lorenzo, de apellido Rascón. Vamos por la patria, todos compañeros, a la revolución. Muy bonito. Además, esa era canción original, pues. Bueno, eso fue ya de la abuela de Dolores. Bueno, pero... Fue de que cuando... Por cierto, que en tiempo de la revolución fue muy difícil, no se pudo ganar nunca la alcaldía, prácticamente en la ciudad de Guatemala, porque pues la campaña de la iglesia, de la iglesia, en las misas y todo era contra... Y me acuerdo que una de las cuestiones que se hizo en parodia salía un montón como vestidos como de anciana, con mantos negros, y decía, votad, porque el candidato de la derecha, Martín Prano Vélez, contra, creo que el chino... ¿Cómo se llamaba el de la radio después? El chino... Juárez. Juárez. Humberto González Juárez. Exacto. Decía,
Votad por Prado, hijitas mías, siervas babosas de Monseñor, si no del cielo ha de caer en vez de pan, po. Y Alberto Torres Ríos en ese tiempo, en una carroza, era El arzobispo. Era Sortijique, Y el que nombre. hacía de prueba Vélez era nada menos que el canche que acaba de morir, debe estar en el cielo aburriéndose, que es Cisne Otero. Ah, es cierto, sí. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarnos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. ¡Viva la Revolución de Octubre! ¡Viva Guatemala! Hay un tema que no sé si vos lo querrás abordar, Carlitos, pero que relacionado con Arbenz no puede omitirse, pienso yo, y es la renuncia de la presidencia de la República. No quiero entrar a promover una discusión en este momento sobre ese tema, pero sí quiero, aludiendo a lo mismo que ya dije, que hemos trabajado con fuentes históricas que son absolutamente confiables, y especialmente las de los archivos norteamericanos, algunas cosas. Primero comienzo con una anécdota. Yo estaba en la presidencia de la AEU, Tono Móvil, nuestro amigo de toda la vida, Ariel Derion, también ya fallecido. Ellos eran miembros del Congreso de la Asociación de Estudiantes Universitarios. En esa época había una junta directiva y un congreso. Ya estábamos a la altura del 26 de junio, es decir, un día antes de la renuncia de Arbenz, y nos presentamos al fuerte de Matamoros, ¿sí? Yo acreditándome como presidente de la EU para que nos dieran armas, porque ese era el acuerdo que había tomado la Asociación de Estudiantes Universitarios, que nos dieran armas para defender la revolución. Y el oficial que estaba de guardia
a quien le decían Machete, nos dijo, váyanse a la mierda, porque si no se van, quedan detenidos. Nosotros no sabíamos, y eso lo supe mucho después, lo supimos mucho después, ya el ejército había pactado en Chiquimula, en la vuelta del Tuno, que se suscribió la rendición del ejército de Guatemala ante el ejército de la liberación, que no era tal ejército. ¿Qué podía hacer Arbenz? Cardoso de Aragón, como muchos otros, hablan de que se iba a ir a la montaña, etc. Eso es muy fácil, y lo digo de un amigo muy grande como es Cardoso de Aragón, decirlo y escribirlo. Pero saberse traicionado por el grupo de militares que él mandó a la frontera para hacer frente al enemigo, que habían suscrito un pacto de rendición ante la liberación en el punto este que he explicado, que se llama la Vuelta del Tuno en Chiquimula. Creo que eso quiere decir mucho, hay que estudiarlo para efectos de historia, pero está claro que Arbenz fue traicionado por su propia gente. Yo te lo digo desde México. Cuando salió, se llamaba Excelsior de la tarde, Guatemala bombardeado desde el aire. Al día siguiente, y entre guatemaltecos, mexicanos, venezolanos, etc., llegamos a la embajada. Por supuesto, Roberto Herrera Fuente nos dijo, como no pasen a hablar con el agregado militar. El agregado militar era un coronel Carrascosa, un aviador. Dijimos, mire, coronel, estamos pensando si pudiera alguna posibilidad y si fuera necesario ir a Guatemala como voluntarios. Muchachos, dijo, no se metan en esto ya es una cuestión hecha. Además, eso ya es de comunistas que quieren tomar el poder, ¿no? Nos dijo, no se metan. Fíjate que todavía no estaba pues ya la renuncia. No, fue cuando los bombardeos, todavía no. Ya estaba hasta internacionalmente el asunto, pues. De la traición a Arbenz, no era traición del ejército simplemente, era todo el proyecto norteamericano que se ejecutó al centímetro. Yo me recuerdo que con Tono y Ariel, que estábamos solos los tres esa noche, ahí frente a Matamoros, nos veíamos y no hablábamos. Y por ahí escribí en algún texto que se va a publicar, nunca nos sentimos tan solos. Ahí sentimos que se nos había acabado todo. Bueno, no sé si estamos llegando al final, pero quiero decir que lo que estamos haciendo en medio de todo es recordando al presidente Arbenz, que está cumpliendo 100 años de edad. ¿Cómo no? Cuando voy a Quetzaltenango, me gusta pasar siempre por la casota, donde vivió Arbenz, allá en la parte baja del Xelajú. Y si puedo, voy al mausoleo. ¿Al mausoleo aquí en la capital? En la capital, y le sigo llevando flores. En este momento valdría recordar, es Arévalo, pero él se mantuvo con la cosa arbencista. Es el coronel Paz Tejada. El único caso en aquel tiempo, no sé si hay otro en América, de un militar al que se le otorga, se le da el poder durante un tiempo y lo devuelve. ¿Te acuerdas tú de ese caso? Un hombre honesto que terminó en México. Y me acuerdo que cuando el levantamiento contra Arévalo, el que llegó a presentarse inmediatamente
y nos mandó a nosotros a un Torreón, nos mandó a otros a otro, fue el coronel Paz Tejada, que se mantuvo hasta el final, el arbencista, etcétera, ¿no? Y un día, ahí fue donde conocí personalmente al coronel Arbenz. Llegué a casa de un hombre muy honesto también, el licenciado Julio Gómez Padilla. Y vi a un señor que me pareció conocido, ya muy grande. Estaba el coronel Paz Tejada, que nunca cambió su fisonomía. No, lo reconoce, amigo, el coronel Arbenz. Coronel, lo saludé, me emocionó, casi te lo digo, pues, perdón, a las lágrimas, ¿no? No sabes lo que fue Arbenz para nosotros, pues. Puta, cómo me sigue doliendo Guatemala. Y de continuar trabajando incansablemente para conquistar la nueva Guatemala. Venga la tercera chamarina. ¿Qué nos hacen un cachito para